todos estos elementos que forman parte de la conformación del pensamiento, ¿sí? Lo subalterno, la alteridad, se ha visto y se ve en este momento que estamos acá con ustedes en Colombia, reflejado en la literatura de nuestra región. No ha sido una tarea fácil porque lamentablemente, también lo hemos estado diciendo una y otra vez durante estos 2 días, no nos conocemos. Por eso el profesor Yoga decía que lo que Bolívar y Martí habían dicho todavía está por hacerse en América, ¿verdad? Es decir, tenemos que conocernos más, que abrir más nuestros diapasones, y eso tiene que ver también un poco con lo que le decía la doctora Norma también, que era el hecho de construir pensamiento desde la investigación, pero una investigación que sea al propio tiempo plural de nosotros. Por tanto, yo también cuando hablaba con ustedes hacía referencia a cómo la historiografía literaria de nuestra región, cuando hace referencia a la caracterización, a dar un viso de qué es la literatura del Caribe, cómo está hecha y qué la caracteriza, que la distingue, ha estado marcada esencialmente por la visión masculina, por esa visión hegemónica que ha dañado un tanto ese modelo de una mujer que llegó a nuestras letras gracias a la pluma del romanticismo, que no solo nos hizo mirar la belleza femenina, sino pensar en la libertad, hasta el momento en el que todos, los que hemos estudiado literatura, sabemos que en América la visión de la libertad tenía cuerpo de mujer, porque fue concebida como esa mujer angelical que al propio tiempo no era la mujer llorona que nos podía llegar de Europa, sino era la mujer decidida, aunque la pluma masculina la pintase de una manera hermosa. Y así empezaba este mapeo, ¿no? Este mapeo que nos compete, que nos hace comunes a toda la literatura latinoamericana. Si empezamos entonces por el romanticismo. Y empezaré así. El complejo fenómeno que es la literatura caribeña, con rasgos y discursos heterogéneos, anfitriones de su diversa realidad sociocultural, se revela como un poliedro de voces tendentes a la confección del macrofenómeno literario generado por el resto del continente. La multitud de vértices culturales que caracterizan esta área geográfica no niega su identidad fraccionaria y sus semejanzas, cada uno de sus componentes expresa su totalidad. Claro, que laten como conmociones, como hemos visto también cuando hablaba del doctor Yoga, como la conquista, la colonización, la esclavitud, las luchas por la independencia, semejantes modelos económicos y políticos, y ello afortunadamente se observa en aportes que han venido clarificando dentro de los estudios que se hacen sobre esta literatura. La investigadora chilena Ana Pizarro ha enarbolado un planteamiento que debiera guiar empresas de este alcance. El Caribe tiene su unidad plural en sí mismo y en esa medida cabe también considerarlo adscrito como tal al desarrollo histórico de la cultura de América Latina. Y esto es importante. Es importante porque en esa formulación de la teoría, yo les decía a ustedes que estaba marcado, es decir, cómo se caracteriza la literatura del Caribe, porque aquí entramos en nos movemos hacia 2 dicotomías, hacia una dicotomía interesante y es literatura escrita por mujeres y sujeto femenino dentro de esa literatura. Eso es el gran nudo, yo considero, doctora, que el gran nudo que llevaría dentro de la producción literaria a los investigadores del tema, los llevaría, una cosa es la literatura escrita por mujeres y otra cosa es la perspectiva de ese sujeto femenino dentro de esa literatura, que lógicamente nos lleva a dialogar, yo de eso no, sí, todas las páginas están acá del feminismo, pero nos llevan a dialogar con el feminismo, nos llevan a dialogar con las diferentes oleadas del feminismo, con la ubicación que tiene la literatura en nuestra región en ese tipo de teoría, ¿sí? de la teoría feminista, y nos lleva también a revisar sobre todo el sujeto femenino en esa literatura escrita por mujeres en nuestra región. Una materia frecuentada es el exilio. Su referencia escritural no solo comparte los planos argumentales, las perspectivas narrativas o la ubicación del sujeto lírico, sino que obliga a revisar el marco genésico del texto, tomar en cuenta si los escritores han escrito sus textos fuera de sus tierras natales. La lejanía física de la cultura materna ha impulsado al autor caribeño a examinarse en su propia esencia y hurgar en su autodefinición a partir del reconocimiento de su diferencia.
la diáspora del Caribe nos ha provisto de una producción literaria referencial en diálogo permanente con nuestro pasado ancestral y las experiencias del presente. En la actualidad, una manifiesta literalización del exilio ha estimulado la presencia de categorías que entran al ámbito interno del discurso literario: literatura de la diáspora, diasporización del argumento y el sistema de personajes, nostalgia de lo natal, lenguaje y conducta de la resistencia, literatura del viaje y del retorno o literatura de la infancia. Todo eso dialoga, repito, con esta problemática del feminismo. La crítica especializada asume que las letras femeninas caribeñas abarcan un nutrido grupo de escritoras que desde su condición de sujeto subalterno y periférico ha reclamado su derecho, a través de una desafiante revisión del canon literario patriarcal, a un lugar dentro del espacio letrado de la región. El resultado es un nuevo canon en la literatura, una imagen de la realidad captada con ojos de mujer y plasmada con discurso émbrico. No obstante, los avances, la ginocrítica, nos indica como insuficientes los estudios acerca de la presencia femenina en las letras del área y apela entonces a un replanteo de las historias literarias, combinándonos a proponer una visión holística e integradora de la identidad razonada desde la diferencia a la complementariedad de las partes. Yo coincido con este planteamiento. Al referirse, en este caso, la historiografía literaria a nombres importantes dentro de ese bregar de nuestra historia literaria del Caribe, lógicamente sale una cubana de la cual no se ha hecho mención en estos días y que Norma Gálvez la conoce porque es de su tierra, ¿verdad? La cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda, la Tula de Cuba. Nada más y nada menos que Zorrilla, el escritor español, cuando conoció a la Avellaneda, hacía referencia, disculpe, pero es que tengo la garganta, hacía referencia a un fenómeno del cual también hemos estado conversando ayer y hoy, y es la problemática que la mujer de nuestra región experimenta cuando, frente a la metáfora del hombre, cuando se quiere decir que somos buenas, ¿verdad?, que tenemos talento, se nos emparenta con los hombres. Y esto lo padeció, como nadie en nuestras letras, la Avellaneda. Al referirse en el texto de Zorrilla, el poeta español romántico, a la Avellaneda en el libro Recuerdos del tiempo viejo, a cómo conoció a la escritora cubana, rememora y cito: en una de las sesiones matinales del liceo se presentó incógnita en los salones del Liceo del Palacio de Villahermosa de Madrid, y la persona que la acompañaba me suplicó que diera lectura de una composición poética cuyo borrador me puso en la mano. Yo diría aquella sesión, y pasando los ojos por los primeros versos no tuve reparo alguno en arriesgar la lectura de los no vistos. Subí a la tribuna y leí, como mejor supe, unas estancias en decasílabas que arrebataron al auditorio. Rompióse el incógnito, y presentada por mí quedó aceptada en el liceo y por consiguiente en Madrid como la primera poetisa de España, la hermosa cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda, porque la mujer era hermosa, de grande estatura, de esculturales contornos, de bien modelados brazos, su cabeza coronada de castaños y abundantes rizos y gallardamente colocada sobre sus hombros. Su voz era dulce, suave y femenil, sus movimientos lánguidos y mesurados, y la acción de sus manos delicada y flexible, pero la mirada firme de sus serenos ojos azules, su escritura briosamente tendida sobre el papel y los pensamientos varoniles, ojo con esto, de los vigorosos versos que reveló su ingenio, revelaban algo viril y fuerte en el espíritu encerrado dentro de aquella voluptuosa encarnación pueril. Nada había de áspero, de anguloso, de masculino, en fin, en aquel cuerpo de mujer y de mujer atractiva, ni la coloración subida de la piel, ni la espesura excesiva de sus cejas, ni el brazo que sombreara la fresca boca, ni el bozo que sombreara la fresca boca, la brusquedad de sus maneras. Era una mujer, pero lo era sin duda por un error de la naturaleza, que había metido por distracción un alma de hombre en aquella envoltura de carne femenina. A mí, no viendo en ella más que la alta inspiración del privilegiado ingenio, no se me ocurrió siquiera que le debía las atenciones que la dama merece del hombre en la moderna sociedad. Así empezaba ese dilema, así, para que ustedes vean que no es un dilema nuevo, sino que nuestras mujeres empezaron, las mujeres del área, empezaron ya
a ser vistas, fíjense, con ese patrón masculino. Tanto que a mí me llamaba la atención cuando yo hice en la Feria del Libro hace unos años, en Holguín, la intervención sobre la Avellaneda, me llamaba la atención lo escrito, nada más y nada menos que por nuestro José Martí, cuando Martí decía que no había nada de mujer en la Avellaneda. Es decir, para que ustedes vean cómo ellos, a pesar de su grandeza, ¿verdad?, veían en la Avellaneda un reto, pero la veían a través del prisma de lo varonil, es decir, del lenguaje hegemónico masculino. A clara la luz en nuestros días, el debate en torno a la Avellaneda forma parte de currículas académicas de Cuba, hasta quedar en el imaginario popular el reconocimiento de quien desde su voz como sujeto social fue contra la norma hegemónica del patriarcado colonial decimonónico. El fenómeno de masculinización con respecto a la Avellaneda, que en lo binario enfrentaba su quehacer con los hombres, la persiguió siempre. En 1844, Antonio Neira de Mosquera publicó un artículo sobre la Avellaneda celebrando la publicación de su segunda novela llamada Dos Mujeres, y en el texto terminaba con una nueva imagen sobre este aspecto de la virilidad. Y decía que la validez de la escritora radica en la originalidad, que nada forzosamente nace de la independencia de su carácter y de la incapacidad que tiene su imaginación para sujetarse a sendas trilladas. Esto es lo que hace terminar el crítico diciendo que en sus novelas y en sus poesías existe siempre un caudal de filosofía que le vale el título de un profundo, en masculino, escritor. Es decir, sustantivo y adjetivo en masculino para que veamos que él la veía también con ese prisma. Pero la Avellaneda mereciera un posgrado en este doctorado, doctora Noemí, porque la Avellaneda fue una mujer enjundiosa en su producción literaria, y para que ustedes tengan una noción de cómo transitó desde esa visión que le daba la sociedad, sobre todo en España, donde ella se radicó, sin dejar de ser cubana. Ella se llamaba a sí misma La Peregrina, recibió la corona de laurel en La Habana, es decir, todo un personaje, ¿no?, de nuestra leyenda literaria. Para que ustedes vean cómo va cambiando, la Avellaneda cuando sale de Cuba, escribe un bellísimo poema, lo hace desde el barco, ¿no? Dice: perla del mar, estrella de occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo, la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente. Voy a partir la chusma diligente para arrancarme del nativo suelo, las velas iza y pronta su desvelo, la brisa acude de tu zona ardiente. Adiós, patria feliz, Edén querido, doquier que alado en su furor me impela, tu dulce nombre halagará mi oído. Adiós, ya cruje la turgente vela, el ancla se alza, el buque estremecido, las olas corta y silencioso vuela. Pero esta misma mujer le escribirá así a ese amado que no entendió la mujer que tenía delante, ¿no? Porque eso le pasa a algunos hombres también, sin tener mirada chauvinista femenina. Dice: no existe lazo ya, todo está roto. Plúgole el cielo así, bendito sea, amargo cáliz con placer agoto, mi alma reposa al fin, nada desea. Te amé, no te amo ya, piénsalo al menos. Nunca, si fuese error, la verdad mire, que tantos años de amargura llenos, trague el olvido, el corazón respire. Vive dichoso tú, si en algún día ves este adiós que te dirijo eterno, sabes que aún tienes en el alma mía generoso perdón, cariño tierno. Es decir, era una mujer que al mismo tiempo, como ustedes ven, podía revirarse con la fuerza de su reconocimiento, es decir, del propio reconocimiento de ese sujeto lírico que no es otro que su sujeto personal. A la par que esta evolución estilística ha indicado el bregar de su lírica, como observara el ensayista cubano Cintio Vitier, su producción fue dando paso a lo que constituye la prueba mayor de su identidad caribeña. Dice Vitier: sentimos en ella una pasión, un fuego, un arranque que ninguna poetisa española ha tenido y que anuncia las voces femeninas americanas de nuestros tiempos. Ella es ya completo el tipo de la mujer hispanoamericana, que se abalanza ávida hacia la vida y el conocimiento, que se arriesga igual que un hombre en la búsqueda, oigan otra vez la comparación con los hombres, en la búsqueda de la felicidad y en la ambición creadora, y que generalmente sucumbe con su vida por sus propias llamas.
Pero la Avellaneda no solo hizo esto, fue más allá. Cuando la Avellaneda falleció, ¿sí?, después de su muerte, ella había sido amante de un personaje que todo cubano que ha estudiado literatura nacional sabe, que se llamaba Cepeda. Tal vez no sepan el nombre, pero sí saben el apellido. Y la esposa de Cepeda, un poco en son de rabia, de venganza, sacó a la luz las cartas íntimas de la Avellaneda, que yo invito al auditorio joven que está aquí a que la busquen. Se llama Cartas desde la Pasión. Son las cartas que la Avellaneda le hizo a Cepeda y que puede usted leerlas y ser de hoy mismo, porque son de una valentía y de un arrojo que uno no imagina que una mujer de ese siglo tuviera con ese hombre. Pero tampoco podemos decir que este bregar fuera un bregar lineal, es decir, en este sentido igual que la tula de Cuba. También en el Caribe tuvimos una figura que no solo perteneció a Cuba, sino que pertenece a todas nuestras letras de la región y que también tuvo réplicas esta manera de escribir en la región del Caribe. Me refiero a Luisa Pérez de Zambrana, la más grande elegíaca de nuestras poetisas, una mujer con una vida azarosa con respecto a su familia, que perdió sus hijos, perdió su esposo y que escribió los más bellos textos sobre la muerte, pero sobre la muerte de la familia. Es decir, un poco retomando esta mirada que siempre se le ha dado a la escritura femenina, en este caso a la llamada escritura femenina. No es lo mismo la escritura femenina que la escritura feminista. La Avellaneda tenía una escritura tendente a la escritura feminista, como la concebimos hoy. Luisa Pérez de Zambrana lo veía de otra manera, es decir, la tenía desde la escritura femenina, desde la mujer esa doméstica, ¿verdad?, de la familia amorosa, que es como la de decir, para que ustedes vean que era disímil, es decir, heterogénea, esta mirada a esta lírica de la región. En cuanto a el cierre del siglo XIX, en el momento ya que iba España perdiendo posición en nuestra región, es decir, en este caso en Cuba, Puerto Rico, apareció una generación trascendente que había nacido hacia fines de los años 80 del siglo XIX, que había hecho su vida literaria en ese momento y que recuerda un poco a lo que anunciarían las vanguardias del 20 y la generación del 10 de Cuba. En este caso, que tiene una voz también feminista, y me refiero a Juana Borrero. Juana Borrero, que lamentablemente murió de 19 años, pero cuando uno la lee se da cuenta que también era muy joven, estaba tuberculosa, una mujer también muy valiente para ese tiempo. Dice: no temas que estas líneas cariñosas las desmienta con mano envilecida, no cedo a imposiciones afrentosas y antes que ser infiel seré suicida. Yo soy de esas mujeres valerosas a quienes la amenaza no intimida, porque son indomables y orgullosas, porque sienten el asco de la vida. Almas gigantes que jamás se niegan, ni su pendón inmaculado entregan y que conquistan lauros inmortales, porque saben morir heroicamente sin doblegar la luminosa frente ni traicionar jamás sus ideales. Es decir, uno la está leyendo y está viendo toda esta generación que iniciaría el 20 y que daría paso a la vanguardia en nuestra región. Pero esta sucesiva consulta hecha a la literatura de la región no debe dejar a un lado, y esto también lo ha trazado la historiografía literaria del Caribe, a quienes se acercaron a la mujer, los hombres que se acercaron a la mujer y que están viendo en ella una perspectiva de género diferente y que están viendo esa búsqueda que se está dando del sujeto femenino en el Caribe. Estoy hablando de Eugenio María de Hostos con la educación científica de la mujer, un texto de 1873, a Arístides Rojas, el venezolano con estudios históricos, orígenes venezolanos, que también habla de las indígenas de Cubagua. Estoy hablando de los jacobinos negros, Toussaint de Louverture y la Revolución de Santo Domingo de 1938, que tributa, así hace un tributo también a la mujer en nuestra región. Y todo ello, bueno, Eric Williams con El negro en el Caribe, Capitalismo y esclavitud también de él, que refiere a nuestra mujer, y el caso de las letras, en este caso los escritores, la referencia obligada a Alejo Carpentier con dos textos importantes, que es Los pasos perdidos
y Viaje a la Semilla, donde hacía referencia a la figura femenina. Por tanto, en esta construcción no solo hay que ver la evolución que experimentaría este sujeto literario, sino también cómo lo miraron los historiadores sociopolíticos en este caso y cómo lo miraron también los historiadores culturales. Yo quería entonces hacer referencia, para ir un poco entrando ya al detalle de qué caracteriza esta literatura desde sus inicios hasta nuestros días, al tratamiento que da la literatura femenina del Caribe a la región, es decir, a lo local, no lo local, a lo local, es decir, a la tierra, a lo que en ocasiones llamamos la pequeña patria, la patria madre. Y, por ejemplo, Julia de Burgos, puertorriqueña, a inicios del siglo XX, escribía: Río Grande de Loíza, alárgate en mi espíritu y deja que mi alma se pierda en tus riachuelos para buscar la fuente que te robó de niño y en un ímpetu loco te devolvió el sendero. Enróscate en mis labios y deja que te beba para sentirte mío por un breve momento y esconderte del mundo y en ti mismo esconderte. Es decir, un poco empezaban ellas también a esa referencia a la cual también habían hecho alusión los doctores que me precedieron, es decir, el doctor Ruiz y el doctor Yoga, a los momentos del indigenismo y del tratamiento del costumbrismo, del tratamiento de una literatura que fue rural también en ese tiempo y que miraba desde lo social problemáticas que tenían que ver con lo social y que también las mujeres tuvieron sus voces en ese momento. A mí me llamaba mucho la atención de esta propia autora un fragmento que les leeré, que dice: ¿dónde está la vaca? ¿Dónde está la yegua? ¿Dónde está la tierra? Campesino noble, tu desgracia tiene una sola respuesta: el imperialismo de Estados Unidos. Estoy hablando de los años 30 del siglo pasado. El imperialismo de Estados Unidos tiene una ancha fosa, allí está tu muerta, allí el pequeñuelo, allí tu vaquita, allí está tu yegua, tu lata y tu tierra. Campesino noble, tu tragedia tiene solo una respuesta: afila tu alzada, afete el machete y templa tu alma. Baja de tus riscos y cruza los prados borrachos de caña. Acércate, que en las plantaciones también hay tragedia, también hay desgracia. Esto usted lo lee y quienes nos hemos acercado a la literatura hispanoamericana y latinoamericana, y en este caso de nuestra región, siempre pensamos que fueron los hombres los líderes de esta poesía de tono social. Sin embargo, aquí hay mujeres, como ustedes ven, en este caso de Puerto Rico. Y esto no dejaría llegar un momento y en el cual yo esta mañana había un poco hecho referencia a que ya desde los años 40, 50 y especialmente a partir de los años 60, tal vez alguien mencionaba ayer, creo que fue la doctora Norma, la influencia del boom latinoamericano en las letras, cómo las mujeres empezaron a tener otra perspectiva. Y yo decía, bueno, un poco este es el momento en que nos llamaríamos yo negra, yo bruja, yo lesbiana, yo guerrera, yo hembra, yo mujer, porque ya empezaron ya a tomar un empoderamiento en verdad decisivo. Cuando usted lee un poema como este de Carilda, que dice: muchacho loco, cuando me miras, con disimulo de arriba abajo, siento que arrancas tiras y tiras de mi refajo. Muchacho cuerdo, cuando me tocas, como al descuido la mano a veces, siento que creces y que en la carne te sobran bocas. Y yo tan seria, tan formalita, tan buena joven, tan señorita, para ocultarte también mi sé, te hablo de libros que no leemos, de cosas tristes, del mar con remos, te digo usted. Es decir, un poco esa lectura que también hace, por ejemplo, una escritora como María Liliana Celorrio, que dice: bébeme la leche pobre que brota de la placenta, a los pezones revienta la soledad este cobre, tan opaco, tan salobre que derrumbo en tu estatura. Bébeme la leche pura, arráncame de la entraña, la madre que soy, la huraña, mujer de fuego y tortura. La colombiana Nora Carbonell ha escrito un excelente poema, este es un fragmento, se llama Del exilio, que también refiere a esa voz, repito, empoderada, que juega también con lo sensual. Dice: esta vez no hablo de equipajes y añoranzas, ni del adiós incierto que nos lleva a un horizonte de ensueño y desvarío. Hablo del olvido,
zona neutra que nos separa de un viento y nos lanza al desarraigo, el exilio, abandonar el puerto después que juramos permanencia y marchar tras una voz lejana que nos habla del amor, ese otro nombre de la soledad. A mí me llamaba mucho la atención ese tema, del cual también he estado un poco conversando con ustedes, y que tiene que ver con los encuentros que se han hecho en la región del Caribe, de toda Latinoamérica, las mujeres lesbianas, y que también han impactado en el discurso lírico y en la narrativa de nuestra región, al igual que en la dramaturgia. Aquí está Damaris Calderón, con un poema que se llama Fiebre de caballos, que dice: cuando te quedas, Lidia, más desnuda que estas paredes, yo siento miedo de ser una mujer. Tengo feroces dientes carniceros, comiérame tus ojos, tus rodillas. Cuando veo un sauce que se agita, no me acuerdo de Safo, pienso en mí. Tiene un poco esta lectura, esta resemantización de la cual también usted hablaba, doctor, que es la propia mirada que ella hace de sí, en la búsqueda, repito, de ese sujeto, de ese sujeto propio. En Mujeres, Nubia Esteves, y esto es un poema bastante también fuerte, ¿no?, en el sentido de cómo nos vemos nosotras. Dice: pérfidas somos, astutas, hechiceras y falaces, sigilosas y voraces, viperinas, diminutas, alimañas prostitutas, endiabladas veleidosas, indomables, ominosas, y el hombre sabio agoniza, si faltamos va deprisa al suicidio, somos diosas. Creo que hay un elemento del cual, doctora Noemí, cuando usted nos preguntaba esta mañana, y los investigadores que estén acá con nosotros, los alumnos interesados también en el doctorado, doctor Antonino, que tiene que ver con que tenemos que mirar, yo lo voy a decir también al final un poco al cierre de esta intervención, que tenemos que mirar en qué nos parecemos, qué tenemos en común, cómo construimos nuestras metáforas, nuestros símbolos, cómo nos hemos visto desde nuestra región. En Rotundamente Negra, Shirley Campbell escribe: me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel, y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra, y me niego categóricamente a dejar de hablar, mi lengua, mi acento y mi historia, y me niego absolutamente a ser parte de los que callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Excelente poema. Ayer la doctora Norma hablaba de un poema de Nancy Morejón, que es Mujer Negra, que no solo hace una alusión a esa problemática de la negritud, es decir, de la raza en este caso, ni del alcatraz, como referencia en este caso a la libertad, a lo hermoso, a lo blanco, a lo puro. Nancy Morejón va más allá. Y dice Nancy Morejón: me dejaron aquí y aquí he vivido, y porque trabajé como una bestia, aquí volví a nacer. A cuanta epopeya mandín que intenté recurrir, me rebelé. Su merced me compró en una plaza, bordé la casaca de su merced y un hijo macho le parí. Mi hijo no tuvo nombre, y su merced murió a manos de un impecable lord inglés. Anduve, esta es la tierra donde padecí bocabajos y azotes, bogué a lo largo de todos sus ríos, bajo su sol sembré y recolecté, y las cosechas no comí. Por casa tuve un barracón, yo misma traje piedras para edificarlo, pero canté al natural, con paz de los pájaros nacionales, me sublevé. En esa misma tierra toqué la sangre húmeda y los huesos podridos de muchos otros, traídos a ella o no, igual que yo. Ya nunca más imaginé el camino a Guinea. Era a Guinea, a Benín, era a Madagascar o a Cabo Verde. Trabajé mucho más. Fundé mejor mi canto milenario y mi esperanza. Aquí construí mi mundo, me fui al monte. Mi real independencia fue el palenque y cabalgué entre las tropas de Maceo. Solo un siglo más tarde, junto a mis descendientes, desde una montaña azul bajé de la sierra para acabar con capitales y usureros, con generales y burgueses. Ahora soy
Solo hoy tenemos y creamos, nada nos es ajeno. Nuestra la tierra, nuestro el mar y el cielo, nuestras la magia y la quimera. Iguales míos, aquí los veo bailar, alrededor del árbol que plantamos, su pródiga madera ya resuena. Creo que Nancy Morejón en este poema anuncia ese proceso que no solo nos lleva a la negritud, sino también a la construcción que la mujer ha hecho como sujeto de la historia de nuestra región, y en este caso en la historia nacional de Cuba. Pero un poema como Amo a mi amo es un poema que debiéramos leer todos los caribeños y las caribeñas en este caso. Maldigo esta bata de muselina que me ha impuesto, estos encajes vanos que despiadado me endilgó, estos quehaceres para mí en el atardecer sin girasoles, esta lengua abigarradamente hostil que no mastico, estos senos de piedra que no pueden ni siquiera amamantarlo, este vientre rajado por su látigo inmemorial, este maldito corazón, amo a mi amo. Pero todas las noches, cuando atravieso la vereda florida hacia el cañaveral, donde Hurtadilla hemos hecho el amor, me veo cuchillo en mano, desollándole como a una res, sin culpa. Ensordecedores toques de tambor ya no me dejan oír ni sus quebrantos ni sus quejas, las campanas me llaman. Así como ustedes ven, en esa búsqueda de una identidad que tiene que ver también con la construcción de la identidad nacional y de ese sujeto, la mujer se hace partícipe y solicita la participación de la historia. Aquí hay a Nora Murillo en el poema Mujer, que dice: como trompo rompes ataduras, dejas de ser puente, derribas obstáculos, emprendes caminos hasta llegar a ser, saberte amada, amar, sin miedo a descubrir que a veces te tropezás, pero eres cada vez más libre, más hermosa, más valiente, más mujer. Y aquí hay un poema bellísimo que a mí me gusta mucho y que quiero para esta parte de la poesía hacer cierre con él y que corresponde a una dominicana. Yo pienso que muchas de nosotras lo conocemos ya, pero yo quiero leérselo sobre todo a los hombres. Es de Marta Rivera Garrido, dominicana, y que dice: no te enamores de una mujer que lee, de una mujer que siente demasiado, de una mujer que escribe. No te enamores de una mujer culta, maga, delirante, loca. No te enamores de una mujer que piensa, que sabe lo que sabe y además sabe volar, una mujer segura de sí misma. No te enamores de una mujer que ríe o llora haciendo el amor, que sabe convertir en espíritu su carne, mucho menos de una que ame la poesía. Esas son las más peligrosas. O que se quede media hora contemplando una pintura y no sepa vivir sin la música. No te enamores de una mujer a la que le interese la política y que sea rebelde y sienta un inmenso horror por las injusticias. Una a la que le gusten los juegos de fútbol y de pelota y no le guste para nada ver televisión. Ni de una mujer que es bella sin importar las características de su cara y de su cuerpo. No te enamores de una mujer intensa, lúcida e irreverente. No quieras enamorarte de una mujer así, porque cuando te enamores de una mujer como esa, se quede ella contigo o no, te ame ella o no, de ella. De una mujer así jamás se regresa. Fíjense cómo este llamado, ¿verdad?, de esa constante que en nuestra región y en la literatura latinoamericana es el amor, está convertido aquí en un estandarte de la fortaleza que tiene la mujer segura, en este caso de sí, desde esa perspectiva de la tercera oleada del feminismo. Sin embargo, la historiografía literaria, independientemente del tratamiento que se le da a la lírica, y en este caso a la lírica que le dio trono definitivo a la mujer en nuestras letras, no es la más favorecida. Sí, la crítica que hace referencia a este tema favorece más a la narrativa. Y por eso vamos a entrar a la narrativa, también voy a dar pinceladas en la narrativa, pero lo que más defiende la historiografía literaria, en el caso de la región Mujer Caribe y Escritura Femenina, es a la narrativa. Dice que es ahí donde nosotras en verdad hemos tomado el mando, quiero decir, en el mando como construcción de sujeto desde la subalternidad. Dice, las escritoras y sus personajes, mujeres, cuentan múltiples historias familiares que trazan desde sus mayores imaginados, olvidados, rescatados,
la transmisión oral, los cuentos escuchados una vez o descubiertos en viejos diarios o cartas. Y es así como quebrantan la secuencia narrativa, escriben como si tejieran con hilos sacados de telas desechadas, viejas, regaladas, pertenecientes a otros o a la familia. Escriben historias paralelas en espacios y tiempos para entrelazar asuntos privados, lo doméstico, lo silenciado. Y ojo, hoy cuando el doctor Yoga hablaba del espacio, ojo con este espacio. Y usted hablaba también de Harvey, haciendo referencia al tratamiento de lo relativo relacional, en este caso con el espacio. Nuestras mujeres en el Caribe han jugado con ese espacio y con la construcción del imaginario. Yo quiero hablar de un cuento de Gina Picard. Gina Picard Baluja, el cuento se llama La Poza del Ángel y es un cuento nutrido de las leyendas de Cuba, pero un cuento nutrido de las leyendas de carácter histórico, un cuento que ubica nada más y nada menos que una santera cubana en el escenario donde cayera Antonio Maceo, y que es una leyenda nuestra de la zona central de Cuba. ¿Sí, doctor? Es decir, está construido desde ahí y está esta mujer ubicada en un escenario que solo esa noche perteneció a hombres. Ese juramento nuestro, lo digo yo, de los Horacios cubanos, que no dijeron nunca dónde fue enterrado Antonio Maceo para que los españoles no se hicieran de su cadáver. Ahí llegó esa mujer y llegó volando. Llegó hecha una metáfora, la metáfora de la bruja, que es importante en el Caribe. Dice así: Gina Picard, en su relato La Poza del Ángel, despliega el motivo argumental así de la santería cubana y las visiones de Madolores, la negra que habla con Ochún. Entre el imaginario popular y la historia real, esta es la narración que va al rescate de una mujer que colabora nada más y nada menos que con el lugarteniente general Antonio de la Caridad Maceo y Grajales. El espacio personal, una justificante al estilo del realismo mágico de acá, de ustedes, nos hace cuestionar si será posible que de ese modo María Dolores pudiera ubicarse en aquel escenario de la guerra contra la corona española. ¿Sería esta la manera de hacer imprescindible a María Dolores, de darle un lugar merecido? Yo reitero que me lo cuestiono yo misma. El caudillo cubano aparece primero de modo indirecto cuando ella dice, y cito: envía sus saludos al general y le recuerda al correo que ella pide a sus santos por todos y por la victoria. Reza mucho por el general Antonio y le canta bajito al sable del general para que corte la carne blanca, las manos blancas que ponen cadenas a las manos negras. Tal vez algún día el general la honre haciéndola correo de los mambises, porque esto de enfermera ella sabe que le es muy necesario, pero le parece que no es mucho. Ser correo del general Antonio es su sueño secreto. En el énfasis de la autora por hacer creíble su narración, pone en ruedo una de las leyendas de mi país, la de una mujer que participó en el velatorio del caudillo, y ahí está el viaje, el espacio fabulado, el tratamiento del espacio, el espacio fabulado para llegar hasta el sitio sagrado donde cayera aquel guerrero. En medio de aquel juramento de los Horacios llega el triste coro de bravos y viriles cubanos, una mujer que también va a despedir a nuestro Garibaldi por la libertad. Una negra, pobre y sabia. Madolores se pregunta, cito, ¿hasta cuándo el ángel la hará volar así, como gaviota, y palpa divertida las nubes tibias? Comenzaban a descender. Madolores ve el paisaje y reconoce abajo los fuegos aún humeantes de la batalla. Oculto entre la maleza, un grupo de mambises se afana sobre un cuerpo tendido en una parihuela. Desde el aire, Madolores puede oler el lamento de la tropa cubana y sus narices perciben el olor a sangre fresca. El ángel la deja a pocos pasos de allí, se despide alzando su mano con dos dedos juntos y se va cabalgando en una estrella de humo. Madolores avanza y sus ojos descubren al herido por quien todos lloran con tanto dolor. Reconoce la piel de bronce y entonces la vasija que ha venido sujetando durante todo el vuelo tiembla entre sus manos, pero se sobrepone al susto de su corazón y avanza feliz y decidida a verter el agua santa sobre el cuerpo yacente del general Antonio. Es un texto construido, repito, desde este imaginario de nuestras letras que tiene que ver también con el imaginario por la independencia de nuestra región. Maceo es un hombre muy querido, aquí tengo dos santiagueros, muy querido en la zona oriental de Cuba y todavía en nuestro imaginario, no solo de Santiago, es decir, del oriente cubano, de toda Cuba, cuando alguien va a decir que un hombre es valiente, es duro, se dice que los tiene
como el general Maceo. Es decir, un poco para hacerlo un hombre a la mano, es decir, al alcance de la mano. Y esto lo ha hecho una mujer, y lo ha hecho una mujer jugando con las leyendas. En el texto, cuando lo publiquemos algún día, Noemí y Antonino, bueno, en el texto, en la nota al pie, viene la leyenda contada y lo que escribieron los hombres que allí estaban junto al general, en este caso Miró Argenter, sus hombres que lo acompañaban y lo que pasó en ese momento y cómo Gina Picard es capaz de jugar con esto desde un espacio, como usted decía, la construcción del espacio en el Caribe, que tiene que ver con nosotras y con el viaje. Es una de las características no solo de la literatura de los hombres, es una característica de la literatura escrita por mujeres y, lógicamente, de la literatura de nuestra región. Ahí está, jugando, bueno, en este caso, con la fabulación. Un sitio como el de la casa familiar es también pretexto para que las escritoras vayan a la remembranza de lo inter y lo transgeneracional y dialoguen con sueños propios y con sueños colectivos, construyendo también su identidad colectiva o individual, en este caso la individual. Llama la atención sobre esta táctica que utilizan las mujeres de nuestra región cuando lo hace la puertorriqueña Ana Lidia Vega en un cuento llamado Esperando a Loló. Y dice así: cada generación tiene su karma. Los padres que criaron a sus hijos bajo la sombra de Vietnam, los que veían con temor llegar el primer día de clases en un recinto universitario archipolitizado, los que patrullaban patios y baños durante los bailecitos de Marquesina a la casa de posibles delincuencias eróticas, sufrieron a su manera y desde su propia perspectiva histórica y social su propio y personal martirologio. Tener que enfrentarse hoy a todo lo que representa el temible San Juan by night, con su zafra de delitos, los que hacen las delicias de los recogedores de estadísticas criminales, no fue el viacrucis que les tocó vivir. Pásenme el Kleenex. En ese mismo instante escucho el traqueteo metálico de la llave y el candado en el portón de abajo. Interrogo el reloj que me ha hecho burla durante toda la noche. Las 2. Hago un esfuerzo relámpago por arrancarme la careta de mater dolorosa para volverme a convertir en mamá buena gente, y ya hace su entrada triunfal, radiante de juventud y contentura, el adorado objeto de mi preocupación. Yo la miro y la abrazo, ajena al drama generacional que ha protagonizado en ausencia. Ella sigue contando. Mi corazón se va descongelando al son reconstructor de su sonrisa. Comenté en líneas precedentes que al acercarnos a la literatura caribeña salían a la vista conflictos variopintos, como ha sido apuntado por Ana Pizarro. La producción literaria del Caribe está diversificada en una gran gama cultural que tiene que ver, por cierto, con todo un complejo proceso de evolución histórica y formación como conjunto que tiene, sin embargo, líneas de estructuración comunes. La escritora Dora Alonso ha escrito un bellísimo libro de cuentos destinado al público infanto-juvenil, pero que también deberíamos leer todos los del Caribe. Ese libro se llama Ponolani y este año está cumpliendo 55 años, es de 1963. Ponolani es la historia, y ahí viene el Back to Africa, que también forma parte de esta plataforma escritural de nuestras mujeres en la región, si de retorno, la mirada al país natal, a los ancestros, hace la historia de su nana, cuya madre había sido, Emilia, había sido traída a Cuba, era una negrita macua, arrancada de África, de las costas de África, cuando su madre la había mandado a buscar agua. Su madre estaba embarazada, la niña fue con sus higueras a buscar agua al río y se la llevaron los barcos de la trata negrera. Y ahí ella cuenta, con toda tristeza, así, con todo el dolor de la melancolía, que también ha sido uno de los guiones que se nos señalan, ¿no? Somos melodramáticas, contamos las tristezas de nuestra historia. Y ella cuenta cómo esa negrita, cuando la alaron, le zafaron el brazo y se había quedado renca del brazo, es decir, un poco minusválida de su brazo. Y esa nana existió. Esa fue la nana de Dora Alonso, que vivía en la finca de sus padres, que la enseñó a todas esas leyendas bellísimas que están contadas en el libro y que pertenecen a todo el imaginario del Caribe. Porque si algo también hemos hecho las mujeres que escribimos en el Caribe, sin esta literatura, ha sido salvaguardar, guardar nuestro patrimonio,
nuestro patrimonio cultural. Es decir, un poco contado desde este momento legendario. Hay un texto que le compete a una cubana también, que es de 1938, por tanto este año también está cumpliendo aniversario cerrado, y que se llama Cuentos Negros de Cuba. Yo siempre he dicho que todos, alguna vez, la volvimos a mirar a ella, a Lidia Cabrera. Lidia Cabrera, ese bellísimo libro que tiene afuera en la carátula una jicotea, que también es sabia, que es mágica, es decir, un poco un animal como la jicotea en nuestro culto mágico, sí, mágico religioso. Y tiene otro libro que se llama El Monte, de Lidia Cabrera, al que poco alusión hacemos, porque es un texto testimonial. Pero es que, repito, dentro de esa plataforma escritural, las estrategias tomadas por las mujeres fueron también estas, de rescate, de mirada, de nostalgia. Y a mí me llamaba mucho la atención, aquí están escritos, doctora, más desarrollado, ¿no? Me llamaba la atención cuando leeremos con ojo de perspectiva de género la presencia de la mujer en esas leyendas del Caribe. Cuando usted lee las leyendas, todas siempre salimos vencedoras. Nunca perdemos. Somos sabias y sabemos qué estamos haciendo, cómo ganamos. Y en este caso, aquí hay un texto que viene en Cuentos Negros de Cuba, que no tiene que ver con las leyendas específicamente de los santos nuestros, o las leyendas que acompañaron nuestros pataquíes. Tiene que ver con una leyenda que es urbana y que también transita toda Latinoamérica, que es esas mujeres que salen en la noche y que los hombres no se atreven a parar en los automóviles para recogerlas en el camino. Siempre los hombres dicen, y aquí hay muchos hombres, ¿verdad? Dicen, cuando una mujer está sola a altas horas de la noche, eso no es bueno. Esa mirada de la perspectiva de la muerte de la mujer. Y aquí viene, recogida, 1938, repito, y así empieza este texto, que bueno, yo los invito a que lo busquen, que dice, un hombre, se llama La Hora de Mambiala, un hombre cree que una mujer es realmente una mujer. Una mujer está segura de que un hombre no es más que un hombre. Y nadie sabe lo que se esconde en un disfraz humano. Quien menos se piensa secretamente puede ser un diablo, una fiera, un monstruo y a solas manifestársenos en su forma verdadera e inconcebible. Antón del Carmen, cochero de punto, negro, iba de retirada por las calles que empezaban a invadir la oscuridad y el silencio de la noche. ¿Cuántas veces no ha oído decir a las personas serias que habían tenido tropiezos con los finados que es prudente apartarse, huir de la mujer que se encuentra en el camino, solitaria a altas horas de la noche? Y el cuento termina, es un cuento leyenda urbana, repito, dice, mas el negro persignándose con disimulo no se atrevía a volver la cabeza e interrogar resueltamente a la pasajera tan callada. La mujer sola a medianoche, que acaso no es una mujer sino un fantasma, y su caballo que él quería como un hermano o un compadre, su pobre caballo bondadoso, paciente, rendido de cansancio, se iba desnudando de su piel y convirtiendo lentamente ante sus ojos espantados en un esqueleto que crujía y avanzaba despacio, penosamente, desconcertándose a cada paso, pero sin caer ni detenerse, como si otro que no fuese él le guiase y le forzase cruelmente a continuar aquella marcha macabra. Antón del Carmen, temblando de pies a cabeza, se cubrió la cara. Le pareció que también su propia mano era un esqueleto. Cuando al fin el coche se detuvo y el negro entreabrió los ojos, reconoció las puertas del cementerio. Es decir, estos son textos, repito, recopilados a través de esa mirada de mujer que siempre nos salva. Ojo con esto. Esto alguna vez debemos investigar en esta construcción del imaginario del Caribe.
Hay una cubana también llamada Teresa Cárdenas, escritora de literatura infanto-juvenil, bellísima, premio Casa de las Américas con el libro Perro Viejo, que es una mujer que viene de familia de esclavos y que cuenta de una manera extraordinaria toda esta visión de la esclavitud, pero destinado, repito, al público infanto-juvenil, contado desde el testimonio y la mirada, repito, reitero, a la estrategia del Back to Africa, es decir, la mirada en este caso de su abuelo. En Cuentos de Macucupé, Teresa Cárdenas recoge entonces otra vez nuestras leyendas y hace alusión a esa santa que en el Caribe, ojo con esto, y en la narrativa del Caribe es un recurrente que también debemos tener en cuenta, a Ochún. Hoy usted hablaba de las denominaciones, bueno, en este caso de la religiosidad popular, pero Ochún es muy reiterada, puesta como personaje protagónico, puesta en los argumentos y transmutada incluso en locaciones temporales dentro de la narrativa de nuestra región. Y aquí viene la culpa del chivo, que es uno de los textos que viene en Cuentos de Macucupé, de esas leyendas, y bueno, cuenta en este caso cómo Ochún se venga de la miel que había traicionado al chivo y por eso la miel debía pagar lo que había hecho. Y dice el fragmento: te agarré, dijo Ochún, y haciendo unos pases sobre el objeto hizo que brillara extrañamente. Desde ese momento y para siempre, miel, serás dulzura y misterio, profetizó con voz profunda, pero irás en botija, encerrada, ese es el castigo que te doy. Y luego le dice al chivo, quien desconfió de su esposa, silencio, exclamó Ochún Agüé, y levantando la mano hacia el chivo prosiguió, de ahora en lo adelante vivirás con la nariz pegada a la tierra, la vergüenza no te permitirá mirar de frente, no levantarás la cabeza ni para comer y solo comerás hierbas y bejucos. Así pagarás tu tosudez y de tu pellejo harán tambores, te golpearán duro, muy duro, para que aprendas a no maltratar a los demás. Bueno, de más está decirles que hay un sinnúmero de textos que hacen referencia a este tema del imaginario del Caribe, en este caso de la religiosidad popular, y que ha hecho personajes, repito, de una manera interesante a la mujer, en este caso, bueno, a las santas, a las leyendas que toman en cuenta los argumentos a las mujeres. Yo quiero ahora hablar de un caso del cual también he hablado ayer y hoy, y que tiene que ver con la metáfora cambiante del Caribe, y en este caso de la bruja, con una novela que yo leí hace unos años, que se llama Yo Tituba, la bruja negra de Salem, que es un clásico de la literatura del Caribe, de Maricé Conde, la guadalupeña. Y aquí hay una mirada, en este caso desde la alteridad, desde el sujeto subalterno, y de acuerdo con esta afirmación, la bruja condesiana no solo hace referencia a una de las brujas del drama teatral americano y mundial, las brujas de Salem de Miller, sino que en un intento de autoafirmación identitaria y simbólica, Maricé Conde va al rescate de un personaje mítico, silenciado, para reformular constantes preocupaciones que la poscolonialidad proyecta sobre individuos subalternos. Se combinan en la novela las cuestiones de definición de una identidad caribeña basada en la construcción o subversión de estereotipos sociales y la estructuración de los mecanismos del poder colonial, así como un intento por reescribir el pasado histórico para salvar el origen, la raíz tradicional e incluir al otro como parte de un nuevo canon. En la novela se interconectan campos teóricos de diversa índole para dar lugar a nuevas formas de entender los vínculos con la realidad, la ficción y la historia. La alteridad, en efecto, es entendida como un desvío, una violentación de la civilidad, que la mujer bruja evoca mediante otra de las variantes monstruosas que se ha apuntado, en este caso, con la literatura de nuestra región, el canibalismo. La novela promueve un vínculo tropológico entre el monstruo sensual de la canibalesca y la bruja, y además uno histórico que relaciona el personaje de la bruja de Conde con la bruja como sujeto sensual, canibálicamente monstruoso, y que tiene en cuenta el color de su piel. Tituba representa a la negra esclava de plantación en el ambiente espacio-temporal dieciochesco. La sublevación, la subvaloración a la que es sometida tiende a crear sobre su cuerpo negro una especie de fetichismo que termina por instaurar entre su raza y la del colono variaciones estereotípicas. Y esto es otro tema que también
debemos tener presente: la construcción del cuerpo femenino en la literatura escrita por mujeres en el Caribe, y la visión y la propia deformación que ha hecho esta mujer para llamar la atención sobre la construcción de su sujeto desde la literatura. En el caso de la literatura escrita por mujeres en la región y el tratamiento del tema de la historia, estoy cortando porque bueno, es un texto bastante amplio, también es un texto llamativo, es una reflexión que llama la atención en el caso de la historiografía literaria. Por ejemplo, un libro de cuentos como Tirar la primera piedra, de Nancy Alonso, es escrito en los años 90, en el momento en que Cuba vive el periodo especial, el llamado periodo especial de nuestro país, y se hace todo, y la doctora Norma hablaba, y también lo decía el doctor Raúl ayer, sobre un poco la jocosidad que nos caracteriza. Y aquí se juega desde la construcción de la historia real, es decir, de la historia tomada de la realidad, desde la salida de Cuba, desde el Mariel, cómo ese hombre regresa en medio del periodo especial, y al hombre que le había tirado huevos, él le regala una caja de huevos. Un poco jugando a la chanza, es decir, al choteo cubano, jugando con esta mirada, que, repito, escrita por mujeres. Y también el tratamiento que hace Nancy Alonso en ese texto del tema de los balseros de 1994. Se llama El séptimo trueno, y es la mirada desde una mujer amante de un balsero que va saliendo por las costas de Cuba, y ese balsero no llega, retorna. Y es la mirada desde la reflexión, una mirada maternal reflexiva, y que llama la atención sobre la situación sociopolítica, sobre la situación que vive en este caso el ser humano. Es decir, es una mirada que se había hecho esencialmente a partir de los hombres, y que las mujeres en nuestra región han ido tomando también de la mano. Hay un tema que yo también lo mencionaba ayer, y que lo toma de la mano la dominicana Julia Álvarez en El tiempo de las mariposas. Es una novela bellísima también, sobre el tema de la historia, en este caso nacional, y que narra uno de los sucesos más trágicos acontecidos en su país natal durante la dictadura de Trujillo, el asesinato de las hermanas Mirabal. Aquí es interesante que en la novela se hace un rejuego de las técnicas que han utilizado las mujeres en la escritura con la construcción de la historia y la ubicación del sujeto femenino. Porque ella cuenta desde el testimonio, la autora ha ido a Dominicana a entrevistar a Dedé, quien fue una de las sobrevivientes de ese trágico suceso, pero está utilizando esos mecanismos que habíamos guardado como parte de esa propia construcción de nuestro sujeto cultural, y lo va utilizando en la novela de una manera magistral. En uno de los fragmentos que tengo acá se hace referencia, en El tiempo de las mariposas, manipula la metaficción historiográfica para reconstruir la emboscada de las tres hermanas Mirabal. En el discurso oficial constan las tres valientes heroínas Patricia, Minerva y María Teresa Mirabal, que luchan clandestinamente en contra del sistema de Trujillo. De igual manera, el diario ABC de España publicaba el informe sobre la muerte de ellas, dice, eran aproximadamente las 19:30, es decir, lo que se ha dicho es, y lo que consta en la novela, es que ella hace un rejuego entre la realidad y la ficción a través del sistema de personajes, y es capaz de construir una historia contada de la voz femenina, es decir, una historia de la violencia, que lógicamente asoló y que ha formado parte también del imaginario político, social de esta región del Caribe. En el caso de la escritora Mirta Yáñez, ha escrito una excelente novela que se llama Sangra por la herida, que fue el premio de la crítica en Cuba en el año 2012, y que ubica al sujeto femenino ahora desde otra perspectiva, desde la construcción del campo intelectual. Y en este caso hace una revisión con una táctica que yo creo que también deberíamos tener en cuenta, que es construir la historia no solo por la vivencia, sí, por lo testimonial, sino a través del propio texto literario. Por eso es metaliteratura. Es decir, es una novela que usted lee y que usted encuentra en ella
También el itinerario que ha seguido la ensayística cubana que ha tratado el tema del quinquenio gris durante los años 70 del siglo pasado, con las problemáticas que ocurrieron, en este caso, de una manera desprejuiciada, descarnada, valiente. Mirta Yáñez es una de las más grandes literatas que tiene Cuba, viva todavía. Es capaz de construir lo que ocurrió y hacer referencia a un tema que en ocasiones había sido tabú en nuestras letras, que es el tema del homosexualismo. En este caso, el homosexualismo, es decir, lésbico, es decir, de las mujeres. Y de lo que pasó en la sociedad cubana de los años 70 con estos personajes y de cómo ella va contando de manera polifónica lo acontecido. Creo, y ya para ir cerrando, que son muchos los nombres que pudiera mencionar. Llamaba la atención un libro que lo tengo hace solo pocos meses, como 3 meses, de una costarricense que ustedes deben conocer, que se llama Tatiana Lobo, que se llama Entre Dios y el Diablo, que construye la historia en este caso, de Costa Rica colonial, la historia del siglo XVIII y XIX, a través de otra estrategia, que es la construcción del argumento desde el documento histórico. Y cada vez que ella hace la crónica, es decir, la crónica ficcional, ella al final del texto dice: Dominga Liberata Moya, la orfandad de una niña en 1713, es decir, va poniendo el legajo de donde salió la historia. Se construye la historia ficcional desde la historia, en este caso el soporte histórico, como decimos nosotros, primario, desde el soporte primero. En el caso del tema del sicarismo en la literatura, ustedes en Colombia tienen la palabra. Es decir, no estoy hablando de lo que sea a nivel de sociedad, que lo es además, sino porque son las colombianas quienes han tomado, y las mexicanas también, quienes han tomado de la mano este tema, que es un tema joven, en el caso de nuestra región, porque es el tema dedicado es decir, que hace referencia a cómo las mujeres han sido violentadas y cómo cuentan las mujeres del testimonio lo que ha pasado con el narco, se llama narcoliteratura también, es decir, un poco con esta literatura que es también de la violencia, una literatura de la violencia construida, repito, a través de propias experiencias, y que yo pienso que será después un tema en lo adelante a tomar en cuenta. Quiero un poco cerrar ya la intervención, porque bueno, tengo mucho llamando a que revisemos en la plataforma escritural la manera en que se escribe la literatura nuestra literatura del Caribe, por las mujeres. Por ejemplo, el tratamiento que se le da a la intertextualidad y una resemantización, una remetaforización de la construcción de nuestros símbolos en nuestras letras. Y en este caso pudiera citar un libro como Falsos Documentos, que es un libro excelente, tratado desde el conocimiento amplísimo de la historia cultural del mundo y de la historia sociopolítica. Pudiera hacer mención de cómo en ese lenguaje se hace un trastoque de lo binario, que también lo utilizamos en nuestra literatura de la región. Por ejemplo, esa ruptura que hay entre la frontera, entre el espacio vivido y el espacio soñado, al cual usted hacía referencia, y esa ruptura de un espacio que no necesariamente tiene que ser el espacio de la región donde se vive. Aquí hay un bellísimo poema dedicado a La Habana, escrito por una costarricense, que usted lo lee y piensa que está escrito por una cubana, es decir, no necesariamente tiene que haber sido escrito por una cubana, está escrito por una mujer que han roto también esas fronteras geográficas. Y el uso del cuerpo femenino dentro del lenguaje, en este caso escritural, como la contrapartida del código fálico hegemónico de nuestra escritura, la presencia de los raros y las raras en el lenguaje del Caribe, y en este caso de la deformidad, el símbolo del huracán, el cual usted había hecho referencia, que también tiene que ver con esa plataforma escritural. Y quiero ya cerrar con lo siguiente, y es un poco lo que decía. Sí, esto es una provocación, más que una intervención que pueda ser definitiva, es una provocación, y una provocación
a los investigadores que nos acompañan esta tarde. Larga es la tarea que queda para críticos, historiadores, investigadores y docentes de las letras del Caribe en este tiempo de reflexión y de análisis. Hemos ido donde las divergencias y las convergencias, sin que ello deje a un lado aspectos puntuales como la propia confección de nuestra teoría literaria regional y continental, los nexos y vasos comunicantes con la literatura latinoamericana, la obligación de revisar nuestro canon y tomar en cuenta no solo el plano idiotemático, sino también el enfrentamiento que acontece entre el discurso hegemónico del hombre y el discurso contrahegemónico de la mujer. Considero prudente que los interesados en el tema también tuvieran en cuenta guiones distintivos y los menciono. 1. La perspectiva de lo femenino y la crítica histórico-social a sus respectivos contextos. La transmutación de la voz femenina, que como camaleón es capaz de adaptarse a las adecuaciones argumentales. La revalorización espaciotemporal que han dado la posibilidad de cambiar la fisonomía del héroe de la épica por la heroína de lo cotidiano, por demás marginal, lesbiana y negra. La construcción de una nueva literatura de viajes, esta vez con ojos, voz y alma femeninos. La autoconciencia identitaria y genérica que abre espacios a un diálogo con lo hegemónico masculino y el plano escritural. La dislocación desde el curso literario de las teorías críticas feministas centroeuropeas o anglosajonas por considerarlas inoperantes dentro de la producción literaria de nuestra región. Hay un esfuerzo consciente por formular una teoría crítica idónea a la realidad que nutre nuestra literatura. La confesión de una voz femenina que lucha constantemente por su supervivencia. Hay críticos que plantean que es una lucha por la vida. Vínculo de la literatura de ficción con la historiografía sociopolítica y sus diferentes soportes investigativos y una especie de literatura del documento histórico. El empleo de la oralitura, el tratamiento del imaginario, de la oralitura y su rango estilístico testimonial que ha contribuido a revitalizar esa vieja forma de contar el relato oral a cargo de voces femeninas. Este es un ejemplo manifiesto de eticidad cómplice. Escritoras prominentes han prestado su pluma para plasmar la visión del mundo de esas mujeres doblemente marginadas por la pobreza, la raza y la orientación sexual. El empleo de género testimonial, corriente neorrealista, anfitriona del imaginario regional e ingrediente esencial para ratificar la condición de este ente cultural del Caribe. El empleo de los espacios domésticos como metáforas de la femenitud y de la amplitud identitaria. El ámbito doméstico ha servido para simbolizar el ser femenino y su escritura también en nuestra región. El empleo del humor, que es un guión para contraponer el empoderamiento femenino con la hegemonía masculina. Ello merece un estudio aparte, por ejemplo, Tatiana Lobo, Mirta Yáñez y Nancy Alonso. El personaje de la madre, que de mater dolorosa se transforma en madre que cuestiona las deficiencias intrafamiliares, las de su entorno social y las de sí misma, así como ser. El cuerpo femenino que se trastoca y la mujer que se autodefine como sujeto textual y cuenta su historia. El resultado ha sido una literatura erótica sin inhibiciones, en donde deseos, pasiones, fantasías, lo subconsciente y lo sexual se codifican con un notable predominio de las metáforas táctiles. El discurso escritural se redimensiona y se combinan los tonos. En la narrativa queda destacada la voz personal, cuyo diseño impide el uso de la omnisciencia. La mujer aparece como agente de su propia significación y de su propio significante, que todavía no se puede hablar, y esto es un reto que todavía tenemos también, de una teoría literaria propiamente caribeña, pero sí de una conciencia clara de la necesidad de formularla. Usted lo decía hoy también, doctora. En ningún otro campo hay una conciencia tan clara de vacío que apunte a la necesidad de autoexamen colectivo, única manera de salvar nuestra identidad. Hemos dado pasos, sin embargo, la construcción de una teoría de este alcance apoyada en la alteridad de la escritura femenina del Caribe espera por nosotros. En conclusión, superemos el estallido inicial de la protesta feminista, que como el de toda revolución fue estridente. Queda mucho camino por recorrer, pero las nuevas generaciones no podrán deshacer lo andado por la nuestra. Ese es el contexto en que escriben las escritoras del Caribe, inventándose a sí mismas e inventando también a los hombres para descubrir dominios antes no explorados del ser y la existencia, construyendo nuevos signos para expresar su original percepción del universo, liberando el discurso de viejos tabúes patriarcales, inscribiendo su ideología de emancipación para cambiar la historia y ser partícipe de la misma. La literatura escrita por mujeres caribeñas, en cuanto está comprometida con reformar estructuras sociales y públicas de índole diversa, desempeña una función crítica de la sociedad, y en este sentido hágase la voluntad de don Octavio Paz cuando lanzada esta al continente latinoamericano
y que yo propongo que sea para el Caribe, decía que lo más urgente es que el tercer mundo recobre su propio ser y se enfrente a la realidad. Esto requiere una crítica rigurosa y despiadada de sí mismo y de la verdadera índole de sus relaciones con las ideas modernas. Estas ideas han sido muchas veces meras superposiciones, no han sido instrumentos de liberación, sino máscaras. Como todas las máscaras, su función consiste en defendernos de la mirada ajena y por un proceso circular que ha sido descrito muchas veces desde la mirada propia. Al ocultarnos el mundo, la máscara también nos oculta de nosotros mismos. Por eso, reto abierto y muchas gracias por haberme escuchado. Muy bueno. Cada vez abrimos más el debate y nos emocionamos al analizarnos en este contexto y cómo realmente, como lo decíamos esta mañana, hay mucho trabajo por hacer, no solo desde las reflexiones doctorales, sino también desde las reflexiones cotidianas. Es importante empezar a leernos a nosotras mismas, es importante empezar a mirar cuánta reflexión hay dentro de nosotras. Entonces le agradecemos a todos y todas los que esta tarde se han dedicado a escuchar y a pensarnos, no solo como sujeto, como objeto de creación, sino como sujeto que está construyendo unos pasos que realmente cuando analizamos la escritura hecha por mujeres en el Caribe ha sido una gran literatura de resistencia, pero también de estar presentes, ¿no? También de sentir con fuerza y hacer sentir toda la fuerza que tenemos nosotras. Abro el debate, abro a una línea de preguntas. Quien quiera preguntar, quien quiera participar, están abiertos los micrófonos. Invitamos a un clérigo cubano, un hombre de vasta cultura, falleció hace poco, un par de años por ahí, que era el obispo Carlos Manuel de Céspedes, el mismo nombre y apellido del padre de la patria, el cubano que se alzó y dio inicio a la revolución cubana, que para nosotros es una revolución que está cumpliendo 140 años, el siglo 150, el siglo XIX. Y entonces él hizo una conferencia sobre la cultura en la esfera de los religiosos, de los católicos, ¿no? Y bueno, cuando terminó aquella brillante exposición, un profesor nuestro le preguntó que si no había habido alguna mujer en el periodo ese, religiosa, que se hubiera destacado. Y entonces él dijo que no, que la única era Gertrudis Gómez de Avellaneda La Tula, pero dijo, mujer de pasiones alborozadas, la calificó así por lo que había agregado María Luisa. Ahora, no, yo quería en segundo lugar plantear, porque también se habla de una poesía erótica, de una poesía romántica, pero desde la mujer. Pero hay una poesía también patriótica de la mujer, y recuerdo, bueno, en tiempos más recientes tenemos una profesora, brillante profesora universitaria de la Facultad de Artes y Letras, una militante marxista-leninista, la doctora Mirta Aguirre, que hizo un poema famoso dedicado a un luchador latinoamericano y caribeño, Ernesto Che Guevara, hizo un poema brillantísimo, ¿no? Bueno, ese es el de Guillén, pero estamos hablando de la mujer. ¿Dónde vas, caballero Bayardo? Caballero Bayardo, un poema precioso. O sea, hay una poesía de la mujer patriótica, la mujer combatiente. Pero si hay un ejemplo de lo caribeño que es muy evidente y que los cubanos lo conocemos muy bien y los puertorriqueños también, es a Dolores Rodríguez de Tilló, Lola Rodríguez de Tilló, sí, que hizo un poema sobre la relación de Cuba y Puerto Rico, que hay una estrofa inicial que dice: Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, reciben flores y balas en un mismo corazón. Hemos tenido la oportunidad de flexibilizar estos espacios académicos para que todos podamos participar,
y hemos pasado por analizar la colonización y descolonización, las contradicciones y las particularidades en torno al tema del universo cultural del Caribe y la mujer en los procesos de desarrollo. Hemos hablado también de la presencia africana, el arte caribeño de expresión en la historia y el imaginario de los pueblos, y hemos transitado a hablar sobre la presencia africana en la pintura del Caribe, y hablar de la mujer como creadora y protagonista de las obras de arte con el profesor Ruiz. Hemos analizado también la religión en la cuenca de los huracanes esta mañana, y hemos analizado las particularidades de la religión caribeña, de sustrato africano, la transnacionalización de las religiones caribeñas, a profesor Carlos que me dijo del vasito de agua que me iban a poner, y género y religión, el papel de las mujeres, pero también todo el potencial, ¿verdad?, que tienen las mujeres, empoderamiento a partir del discurso, ¿verdad?, y el accionar de la religiosidad, del arte, y hoy lo estamos viendo en las letras. Hemos trabajado entonces, a partir de esta tarde, lo hemos hecho desde la perspectiva de la literatura escrita por mujeres en la región del Caribe, sus visiones, sus polémicas y su perspectiva. Y es importante entonces poder participar desde la red, ¿verdad?, a través de sus investigadores, investigadoras y todos los contactos que vamos haciendo y toda la amistad que vamos tejiendo, todos unos elementos que nos permitan pensar en este contexto. A mí me parece que estos momentos han abierto una gran puerta y unas grandes interrogantes que quedan para poder analizar, como lo decíamos esta mañana, tesis con los pies en la tierra. Para mañana nosotros les estamos invitando el maestro José Loyola Fernández, doctor en teoría de la música, trabajará el tema y su universo sonoro. Mañana pasaremos con música y cerraremos como siempre hemos estado cerrando en el Caribe mucho de nuestro accionar, ¿no?, a partir del son y de la música, y trabajaremos para mañana el Caribe y su caracterización cultural y musical, los géneros fundamentales que definen la música del Caribe, las influencias musicales y la mujer en ese contexto musical caribeño. Entonces, para mañana hay una serie de preguntas, voy a pasar el micrófono, pero desde ya, entonces mañana les estamos invitando a ritmo de… ¿A qué ritmo, maestro? Al ritmo del son, cerrar estos 3 días de reflexión. Dejo el micrófono a quienes quieren participar. Escuchando pues la conferencia, me trae a la memoria que en esta ciudad caribeña que es Barranquilla, quizás una de las ciudades más importantes del Caribe colombiano, son pocas las escritoras que han dejado así una gran huella en la literatura colombiana, y siempre las veo como esas mujeres guardadoras de historias que cuando las sacan a la luz pues marcan muchísimo. Y es quizás el referente más importante nuestra gran poetisa Meira del Mar. Su poema Elegía a Leila Khaled hace referencia a una guerrillera muy famosa, que inclusive ella tuvo un encuentro con ella en París, y es hermosísimo porque comienza diciendo: te robaron la infancia, Leila Khaled, y lógicamente ella se suscribe a esa guerrillera porque ella es de ancestros, era de ancestros palestinos. Y veo aquí mi referente cultural, que no soy muy conocedora del tema en cuanto a las escritoras caribeñas, quizás las 2 más importantes, Marvel Moreno, con En diciembre llegan las brisas, también como una memoria a lo que fue su vida en Barranquilla, ya un libro escrito en París, cuando ella se fue a vivir a París. Y Meira no solamente le hace un homenaje a esta guerrillera, sino también al mar, a un novio que tuvo y nunca se casó con él. Ella llegó muy pequeña acá a Barranquilla con sus padres libaneses, y no es fácil en esta ciudad
que además de patriarcal tiene una cultura eminentemente machista, poder encontrar literatura femenina. Quizás una de las escritoras más controversiales es, que también fallecida, Consuelo Araujo Noguera, que le dicen la cacica. Ella nunca fue una mujer preparada, pero tenía un conocimiento de ella misma, de sus ancestros, de su tierra, y escribió un léxico sobre el lenguaje muy propio de Valledupar y del Cesar. Pero así que uno diga en el Caribe, no sé si alguien me puede corregir, aquí en el Caribe colombiano, una mujer que realmente haya sacado a través de su historia de literatura a relucir toda esa opresión a la que ha estado sometida la mujer del Caribe, realmente no la conozco. Qué mejor para abrir un doctorado como este que hacer un dibujo como el que escuchamos de la magnitud del no saber. Yo quisiera, reconociendo todo el saber que aquí circula, maravillarme frente a las delicias del no saber. Y esas delicias del no saber también son una invitación, como creo que lo que han hecho aquí ustedes es como invitarnos a todo un camino por construir. Y por otra parte, a deconstruir imaginarios. Y en eso también a perderle el miedo al debate y a la diferencia. Porque sin diferencia, sin debate y sin crítica y sin espíritu crítico, no sería posible hoy incluso inventarse nombres como la ginecocrítica o ginecrítica. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? ¿Qué relación tiene el gineceo con la crítica? Pero ya teníamos ejemplos ayer, con Diotima, por ejemplo. Hoy nos invitan a leer, por ejemplo, yo me quedo con el deseo de volver a leer después de oírles a ustedes, pero con mirada caribeña, ojalá, La risa de la medusa. ¿Sí? Pero también los imaginarios sobre las vaginas dentadas. Y como aquí hay tanta gente joven, pues hay fuentes de investigación deliciosas. Y deliciosas por lo polémicas. Porque efectivamente anoté aquí tantas cosas, pero cuando el crítico, no desde la ginecocrítica, sino desde la crítica falocrática o la falocrítica, que es la que nos domina, sucumbe, nos dice que la Avellaneda sucumbe con su vida por sus propias llamas. Yo invito a pensar, ¿cuáles fueron las llamas de la Avellaneda? ¿En dónde sucumbía cuando escribía las cartas desde la pasión? ¿Qué significa esa pasión y si esa pasión es política o no? El sentido político de la pasión no es el perfume de pasión, perdón, ni Colombia es pasión. Desde que yo oí la frase Colombia es pasión, ya no quiero sucumbir con la pasión. ¿Sí? Pero efectivamente las cartas desde la pasión, desde una mirada que nos pone en el dilema entre que va del feminismo a los feminismos, que va de lo femenino a lo feminista. ¿Qué pasa con la imagen femenina de la mujer con todas sus contradicciones? A una mirada feminista que construye sentido político a la pasión y sentido político a la maternidad, porque no podrá ser el de callarnos. Y entonces, Luisa, querida, me dejas así, con unos deseos de que este posgrado nos pueda mirar, no sé, oírlas, yo no sé, ojalá pueda. ¿Qué significa? Que superemos el estallido inicial de la protesta feminista. Yo comparto que tenemos que superar ese estallido inicial de la protesta feminista, dando lugar a nuevas teorías y prácticas emancipatorias que van de la mano. Pero no puedo sentir
Sin protesta feminista no hubiera habido una Avellaneda. Claro. Pero sin protesta feminista no hubiéramos podido estar hoy las mujeres acá, y muchas no vinieron porque es que la tarde es más complicada. Porque esas historias, incluso no conocidas de las mujeres que escribieron, yo recuerdo que me conmovió un cuento que se llama Anansé, escrita por una compañera mía caribeña, y en este momento lamento los errores de la memoria y los horrores de la memoria, pero Anansé es una araña del Caribe y es una amiga del alma y no me sale ni siquiera el nombre, búsquenlo, Anansé, ¿sí? Y entonces me pregunto, ¿vamos hacia una teoría literaria caribeña? Porque en la protesta feminista, en los murales feministas, yo encontré otro tipo de arte. Un arte que me enseñó Dios es negra, por ejemplo. Y esta mañana lo pensé mucho. Dios es negra, Dios es mujer, Dios es indígena. Dios y las distintas imágenes de Dios que cada quien lleva inscrito en su cuerpo, que está pleno de alma. Porque ahí también la decisión entre el cuerpo y el alma es una historia que aquí no se ha contado. Cuando se cinde el cuerpo y el alma. Pero aquí tenemos muchos elementos en la literatura de la mujer fantasma, de la pata sola, de la llorona, porque cuántas contradicciones hay en cada llanto, pero cuántas risas hay detrás de cada llanto. Les agradezco esa riqueza de contradicciones, y sin esas contradicciones no sería posible pasar más allá del pensamiento positivo, porque sí, definitivamente el positivismo ya es puro cuento. El positivismo nos obligó, fue un camino, pero no es un camino lineal, es un camino que hoy nos obliga a pensar con otras miradas, desde un pensamiento que trasciende incluso las dicotomías, porque está situado en el tiempo y en el espacio. Muchas gracias de nuevo, y realmente, ¿qué hacemos? Dios es negra, decimos, los grafitis serían fuente de conocimiento, y aquí ya no lo mencionaban, pero ¿qué significa el estallido inicial de la protesta? Cuando cada vez que hablamos de feminismo se siente como si las feministas fuéramos importadas de otros lugares. También el feminismo puede tener y haber nacido sin que nos demos cuenta en el Caribe y en otras tierras. Claro. Y contrastar cómo nació el feminismo en los distintos territorios que habitamos nos dará posibilidades para nuevos pensamientos y cómo transformar la ciencia. Gracias. Gracias a usted. Me agrada estar escuchando acá en el Caribe, justamente, de este nuevo doctorado. Sí, mirando un poco, digamos, hacia la literatura nuestra, tendremos que revisar también, aquí mencionó Irneya Marbeluz Moreno. Marbeluz Moreno, si bien es cierto, tenemos que mirar ya hacia la crítica de la literatura. En sus obras emite una denuncia. A veces la hacemos de manera consciente o a veces puede hacerse de manera inconsciente. Es eso que relacionamos con el no consciente, ¿cierto?, del escritor. El escritor obviamente va a relacionarlo con su propio contexto, aun cuando esté ficcionado dentro de la literatura. Marbeluz, una barranquillera que vale la pena reivindicar, porque del todo no se ha hecho, se está empezando a mirarlo. Ciertamente emite una denuncia hacia el patriarcado en una de sus novelas, también desde uno de sus cuentos, desde la narrativa misma, pero también ya lo hacía Amira de la Rosa. Amira de la Rosa, desde la dramaturgia, en una de sus obras, pues ella hace la denuncia de a nivel de la sexualidad, de lo que puede ser una niña, cómo lo muestra, ¿cierto? Pero vayamos también algo que hablaba Juanita sobre lo fálico, también cómo se muestra. Nuestro Nobel García Márquez
en todas sus obras, a través del recorrido de todas sus obras, siempre está mostrando las verdades de mujeres, cuáles son, y está emitiendo denuncias a través de ellas, de una u otra, cómo era, cómo se generaba esa violencia, los tipos de violencia, tanto psicológicas, físicas, estructural y cultural, porque tenemos que mirar que esto es una situación cultural también, ¿cierto? Cómo se emite, cómo la dialoga él en la literatura. Pues era un poco lo que quería hacer, era sobre ese aporte, sobre esas indagaciones que se están haciendo acá en el Caribe colombiano en cuanto a la literatura y cómo las mujeres estamos llegando a ella. Estamos llegando a ellas también desde la cotidianidad, me vinculo porque es una de mis áreas y porque hago parte, digamos, de mirar, de observar a cada mujer con la que estoy compartiendo y pues la he utilizado de cierta manera para hacer catarsis, porque la literatura también nos lleva a hacer catarsis. El hecho de escuchar yo a las mujeres con las que comparto y luego empezar a hacer una serie de relatos, aunque estén ficcionados, tanto a ella las lleva a hacer catarsis como a mí también me lleva a hacer catarsis para reflexionar qué es lo que sucede, o sea, qué realmente estamos haciendo a través de la literatura para llevar más adelante como denuncia o una pronunciación. Ese era mi aporte acá. Gracias. La gran Amira de la Rosa, que realmente nació en Caracas. Las cartas de ella andan por ahí rodando. Había un proyecto de recopilarlas, desafortunadamente nunca culminó, como ni qué hablar, pero valdría la pena. Te dejo la inquietud, son bellísimas. Ok. Siempre he leído alguito de Aide Santamaría. Quería como escuchar algo sobre, se ha conocido como una mujer heroína dentro de la historia cubana como política, pero quería si hay más obras sobre Aide como mujer escritora. De hecho, creo que jugó un papel importante dentro de la academia literaria. Y la segunda pregunta para usted es si actualmente en el nuevo contexto, creo que se va a someter en noviembre, ¿verdad?, la nueva reforma a la Constitución Política de Cuba. Hasta noviembre, hasta el 15 de noviembre. Hasta el 15 de noviembre, y esperamos que, bueno, sea beneficioso para el país. Y muy respetuosa en la soberanía de cada país, pero me asalta una pregunta y es la siguiente: si de pronto dentro de la isla de Cuba ya hay mucha literatura dentro de las mujeres de la comunidad LGTB y si han tenido, digamos, un espacio valorado dentro de Cuba. Aide, primero la de Aide. Y la doctora Norma, bueno, me acompañará porque además tiene la vivencia de Casa de las Américas y ese grupo. Aide Santamaría ha quedado en la generación nuestra como lo que fue la heroína del Moncada. Y una importante figura de la cultura cubana, porque desde Casa de las Américas fue capaz de aglutinar importantes figuras, sobre todo de Latinoamérica y del boom latinoamericano. Y también fue madre gestora de la nueva trova de Cuba, porque acunó a todos esos jóvenes en ese momento. Y es muy querida por esa generación, ¿no?, que la recuerda con agradecimiento. Formó parte también de importantes polémicas de la cultura de Cuba, de los años 60 y 70, y lamentablemente murió muy joven, pero sobre todo fue eso, la figura histórica de Cuba, más que te pueda decir que fue literata o que fue una ensayista. Fue más una figura de vida activa
en el trazado de una política estatal y de una política cultural que dialogaba además con la nueva intelectualidad cubana y con la intelectualidad que llegó a Cuba a saber de Cuba. Yo sé que la doctora Norma ahorita te dirá otras cosas de ella, pero con respecto a la literatura de tipo homoerótico, la literatura de este alcance, en Cuba, en el año 1994, en medio de la crisis de papel, no había dónde publicar la literatura cubana. Colombia fue un centro importante de publicación de tripa, de libros en Cuba, en ese tiempo. Cuba hacía la carátula y Colombia hacía la parte de adentro, en fin, toda la... Y se hizo un anuario en el año 1994. Y a mí me llamaba mucho la atención, porque ahí sale un cuento que se llama La Carta, que está escrito por un hombre. Su autor es un hombre, pero la perspectiva del narrador omnisciente es una mujer. Y es una mujer que se acuesta con un homosexual y describe con toda la crudeza cómo se le hace el amor a un homosexual. Cómo tú te cortas las uñas, cómo tú le quitas la ropa, dónde le pones las manos. Es decir, un poco con esa que uno se quedó así, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible? Porque en el año... Es decir, eso fue acunado por Abel Prieto, cuando hizo presidente de la UNED, y un poco la gente que no tenía dónde publicar, fue un gran libro. Uno se hizo de narrativa y otro se hizo de poesía. Pero en el año 1966, en el libro de Condenados de Condado, de Norberto Fuentes, hay un texto que se llama La Yegua, que es un homosexual ubicado en un campamento de milicianos en Cuba en los años 60. Es decir, en medio de los militares, es decir, los soldados cubanos que están peleando, en este caso contra los bandidos alzados contra el gobierno de Cuba. Es decir, el homosexual en la literatura cubana ha tenido diferentes itinerarios, hasta el punto de que en la década del 90, 1993, Salvador Redonés decía que había que tener un homosexual en un texto, que eso ya era moda, ¿no? Entonces, de haber sido un tema que en el campo intelectual sí fue un tema bastante controvertido, la literatura lo salvó y lo llevó a ser personaje protagónico y lo llevó a marcar planos argumentales trascendentes. Ahí hay textos importantes de Ángel Santiesteban, Los hijos que nadie quiso, Premio Casa de las Américas en los años 90, que trata del homosexualismo en Angola, es decir, en la lucha en los cubanos en Angola. Es decir, ha tenido diferentes escenarios y escenarios que tú no te imaginas que podían ser los posibles. Ahí está Miguel Barnet con el libro que le dio paso a la película Fátima. Ahí está Leonardo Padura, un bellísimo texto que se llama El Cazador, que es un hombre que sale de noche a buscar hombres en La Habana Vieja, es decir, en el Parque Central de La Habana Vieja. Es decir, hay mucha literatura. ¿Por qué llora Leslie Caron? Es un excelente cuento cubano también que merece un sitio en la antología de este tipo de literatura. Pero Víctor Fowler hizo una antología hace unos años sobre literatura homoerótica cubana, que es también un excelente texto. Es decir, no ha sido un tema que, aunque en el plano de la construcción del campo literario cubano pudiera haber sido controvertido en un momento, haber sido tabú, en la literatura ha tenido momentos de primeros pasos hasta ser importantes obras, importantes personajes. Ahí está El Lobo, el Bosque y el Hombre Nuevo, de 1990, premio Juan Rulfo, y que fue un detonante, dio paso a la película Fresa y Chocolate, que imagino que ustedes la habrán visto alguna vez, cubana, cuyo personaje juega nada más y nada menos que con la construcción de la épica de la Revolución Cubana.
porque David era un militante comunista y Diego era un homosexual, como él dice. Los homosexuales se clasifican, homosexuales, claro, decir un poco, ha tenido, no, ¿cómo usted se llama? ¿Cómo me llamo? Aura. Es decir, ha tenido Aura desplazamientos felices, logrados, con una excelente factura literaria, que no tiene nada que ver con que hayan sido fetiches, para nada. Porque el hecho de que usted ubicara, fíjense, en los años 60, a un homosexual, a un radista, en un campamento de milicianos, eso fue un reto de Norberto Fuentes. El hecho de usted ubicar en un campamento de cubanos en Angola a un homosexual que era la puerca, un poco jugando con la yegua de Norberto Fuentes, la puerca pasaba de, como decimos en los cuentos cubanos, la cantimplora, el hombre que pasaba por todos los hombres, es también otro reto, desde la construcción del espacio, que forma parte también de la literatura continental nuestra. Por eso le digo que la literatura cubana vive un momento, en este momento, sólido, de la construcción de argumentos y tratamiento de temas que alguna vez pudieron ser tabúes, pero que ya no lo son. Porque, repito, una cosa es el diálogo con ese campo intelectual y otra cosa es, claro, yo pienso que es un estudio que está por hacerse todavía desde la historiografía, es decir, desde la crítica literaria. ¿Sí? Tratamiento del tema del homosexualismo, su evolución, cómo lo han tratado los escritores de determinada región. Por ejemplo, la literatura del oriente cubano, su personaje homosexual es un personaje sugerido, apareció en 1988, es de un holguinero además, sugerido, no está mencionado. Y se menciona con todas las de la ley, sugerido también, en el año 2007, en El eco y las voces, la novela de Aida Barr, por una mujer, fíjense. Increíble, en Oriente, territorio machista, una mujer es quien hace esa referencia al tratamiento del homosexualismo. Por tanto, le digo que es un tema interesante, le agradezco la pregunta, pero vive un momento feliz en la literatura cubana. Muchas gracias. Pudiera incursionar en procesos o proyectos de investigación que nos permita visibilizar todas esas voces anónimas que la colonialidad del ser, la colonialidad del saber, la colonialidad del poder político hegemónico ha invisibilizado a lo largo de la historia. Claro. Porque seguramente hay mujeres y hombres muy destacados en el terreno de la literatura, de la música, de la ciencia, etcétera, 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 pero el mundo sigue siendo sostenido por esos cientos, miles y millones de seres anónimos, mujeres y hombres que construyen la vida todos los días. Entonces, qué bueno poder recoger su voz, ¿sí? No para interpretarla, ¿sí? No para juzgarla ni calificarla, sino para darle el lugar que le corresponde, ¿sí? Ese sur que sigue siendo nuestro norte, ¿sí? Ese sur que sigue siendo la alternativa. Cuba es un referente, ese tabú es de toda América Latina, ¿verdad? Y sin embargo, a mí me sorprende todo lo que la profesora dice en este instante sobre la literatura y las referencias directas o veladas sobre la homosexualidad en Cuba, porque uno no se imagina eso, ¿sí? Acá también ha sido igual y sin embargo nunca se pensó que aquí estábamos censurados, pero esa mirada excluyente hacia el proceso cubano nos hizo creer en algún momento que allá jamás se hablaba de eso. Y qué bueno saberlo, y qué bueno que salgan las verdaderas historias de los latinoamericanos, mujeres y hombres anónimos, para poder definitivamente vencer todo tipo de exclusión, que es lo que nos hace desiguales. La diversidad. Hacíamos una sugerencia y valga el momento para hacerla. Para el doctorado que se inicia, y sería una tesis interesante, es cómo hacemos una nueva lectura dentro de los textos históricos de la inclusión, porque es que hay unos textos históricos que ya creo que hay que reevaluarlo,
y se necesita una escritura más incluyente. Y podría ser un trabajo de investigación dentro del doctorado, como tesis para poder acudir al doctorado, porque nos decía, ese día había una participación de comunidades indígenas y realmente decía, es asombroso la exclusión impresionante, hasta de la misma literatura. Entonces, yo pienso que estamos en mora de hacer una nueva relectura de la historia en los textos de historia. Solamente eso. Antes de que existiese esta tecnología que nos tiene hoy completamente inundados, realmente son pocos los textos que se han hecho relevantes sobre escritoras, mujeres. ¿Qué representa la tecnología en este momento para las escritoras y que de pronto quieran dar a la luz todo lo que nos decían las dos participantes que me antecedieron? Durante los dos días que llevamos, bueno, y mañana también el doctor, la tecnología es un reto que tenemos, es una realidad. Existen los blogs de escritores que por ahí, por ese medio publican y son leídos desde esos medios. Y sobre todo para las poetas y también para las ensayistas. Pero todavía eso es un espacio por ganar, por llegar a él, porque eso dinamita, claro, esa visión que podamos tener holística de un fenómeno, porque ahí entrarán también otros procesos, en este caso de construcción del pensamiento, ¿no? Entonces, yo pienso que todavía es muy temprano, claro, todavía es temprano. Es decir, las técnicas están ahí, es decir, las TIC están ahí todavía, están a la vuelta en el tiempo, están muy cercanas en el tiempo todavía. Creo que con Norma hace 4 años empezamos a mirarlo y a vislumbrarlo. Nos ha faltado manos, ¿no? Porque como lo dijo Norma, aquí somos muchas que hacemos un montón de cosas, pero que con todo eso sacamos espacio para construir en red. Pero hay un proyecto para la línea Mujeres Hilando Arte y era hacer un espacio digital, ¿verdad? Para hacer, ¿te acuerdas que tuvimos las primeras? Igual tenemos todavía ese material, que creo que será válido y que soñamos hacer un espacio digital para la presentación, ¿verdad?, de las mujeres artistas de la red. Entonces soñábamos con que en la página web, y igual tenemos algunos espacios para ello, lo que pasa es que nos faltan manos para empezar a hacer salas de exposición para las pintoras, también hacer recitales, presentar temáticamente y hacer para las mujeres tanto pintoras como fotógrafas, cineastas, un espacio en la web para que su trabajo sea visible. Y creo a mí, cuando lo analizamos la primera vez, creo que es positivo, porque una vez está montada una obra, pues ahora se divulga con mucho más facilidad. La juventud lee hoy totalmente en sus teléfonos, ¿verdad? Claro. Y entonces nos parecía a nosotros un proyecto interesante, pero bueno, ahí estamos construyendo y faltan manos para ello. Les agradecemos a todos y todas la presencia y estar hasta último momento, y les esperamos mañana nuevamente con música. Así que mañana estaremos aquí. Muchas gracias.